Un aspecto que nos preocupa a muchos en nuestra vida de fe es qué quiere de Dios en nuestra vida, qué quiere que hagamos, cuál es su voluntad. Tan importante es la voluntad de Dios que incluso Jesús, cuando nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, nos hizo que le pidiéramos a nuestro Padre que está en el cielo que se haga su voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Discernir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hay que aprender a hacerlo. Y San Pablo, en su epístola a los Romanos, nos da una pauta para entender en qué consiste la voluntad de Dios. Y si comprendemos en qué consiste esa voluntad de Dios, según San Pablo, será más fácil sin duda que aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para cada momento de nuestra vida. De eso reflexionaremos aquí, en este episodio del Club de los Búhos. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte en una emisión más de nuestro programa El Club de los Búhos, este programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y en esta ocasión el tema es aprendiendo a discernir la voluntad de Dios. Realmente un tema que quienes nos tomamos nuestra vida de fe en serio, es un tema recurrente. ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? Muchas veces cuando le pedimos a Dios, solemos enfocarnos más en pedirle que socorra, que atienda, que provea, que auxilie, que venga en nuestra ayuda. Pero también hay que pedirle que nos haga saber cuál es su voluntad. Es muy importante saber
discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, qué decidir, qué hacer, qué no, actuar o no, en este momento o después, o mejor no, hablar o callar, y si hablo, qué digo, y si callo, por cuánto tiempo. Todo eso tiene que ver si realmente queremos vivir según Dios. Todo tiene que ver con saber hacer la voluntad de Dios y eso implica discernirla. Así que hay que comprender en qué consiste la voluntad de Dios y lo que nos va a dar la pauta para esta reflexión es la segunda lectura de la misa de este domingo pasado, del 22º domingo en el tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, un pequeño fragmento tomado del capítulo 12 de la epístola de San Pablo a los Romanos, justamente el programa pasado de El Club de los Búhos. Hablamos acerca de las cartas de San Pablo, los detalles que no sabías de las cartas de San Pablo. Así que si te lo perdiste, te invito a que busques aquí en nuestro canal ese programa y lo veas, porque es muy interesante saber todo lo que hay detrás de las cartas de San Pablo. Y en ella, por supuesto, que hablamos acerca de su epístola a los Romanos, porque su epístola a los Romanos es, como decíamos, su obra cumbre, es su ópera magna, es donde él alcanza ya la plenitud como apóstol y como catequista y como teólogo, y acaba componiéndole a la comunidad de los cristianos en Roma un tratado, prácticamente más que una epístola, es un tratado de teología. Y es en este tratado de teología donde en el capítulo 12, Pablo habla acerca de la voluntad de Dios. Con el ejercicio que vamos a hacer hoy, te vas a dar cuenta también de la importancia que tiene quedarte rumiando la palabra de Dios que escuchamos el domingo en la Santa Misa. Es una palabra que debe seguir resonando en nuestro interior a lo largo de la semana y vas a ver que sí, cuando hagamos este ejercicio en esta ocasión. Vamos a comenzar, como siempre, con un momento de oración. Así que pongámonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espada de dos filos, es Señor tu palabra. Penetra como fuego y divide la entraña. Nada como tu voz, es terrible tu espada. Nada como tu aliento, es dulce tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para virgen necia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada. Espada de dos filos que me cercena el alma, que hiere a sangre y fuego esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gracia. Vivir de tus incendios, luchar por tus batallas, dejar por los caminos rumor de tus sandalias. Espada de dos filos, es Señor tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta vez hemos hecho nuestra oración tomando el himno de la liturgia de las horas, en concreto del oficio de lectura de este día. Un himno que se llama Espada de dos filos. Así llama San Pablo a la palabra de Dios. La espada de dos filos que penetra traspasando hasta lo más profundo. Y es de dos filos porque al mismo tiempo, como dice esta oración, es fuerte, que es dulce. Al mismo tiempo nos interpela, nos cuestiona, nos amonesta, nos advierte, nos reprende, que nos consuela, nos anima, nos reanima, nos fortalece, nos revitaliza.
Y quise que hiciéramos esta oración o que rezáramos con este himno, justamente porque esta noche aquí en el Club de los Búhos vamos a estar reflexionando acerca de la palabra de Dios, acerca de esta palabra de dos filos, en concreto para aprender acerca de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a saludar a nuestros amigos, para ello vamos a llamar a Buino. Hola Buino, sal de ahí. Aquí está ya Buino. Hola Buino, ¿cómo estás? Vamos a saludar a nuestros amigos, ¿qué te parece? Nuestros amigos que están ya conectados al programa. Y qué barbaridad, queridos amigos, que tenemos esto, sí es una gran sorpresa que alegra mi corazón, así se los digo. Y es que aquí está nuestra queridísima Claudia, que se conecte en vivo. Y Claudia, es que estaba yo preocupadísimo porque no sabía nada de ti desde los incendios en Maui, y aquí en el Club de los Búhos estuvimos rezando por ti. Así que qué bueno que por fin diste señales de vida. Créeme que me quitas una gran preocupación, en verdad que sí, y en verdad que me da mucha alegría que estés conectada. Me emociona y le doy gracias a Dios que estás bien, que estás bien, y espero que pues no solo estés bien tú, sino que estén bien todas tus propiedades y que esté bien tu familia, tus amigos, ¿verdad? Que realmente qué terrible lo que pasó allá en Maui, pero en verdad, Claudia, que qué alegría que estás aquí con nosotros esta noche. Ven amigos, lo que siempre les digo es Dios quien tiene siempre la última palabra, y su palabra es siempre de amor y de bendición. Y aquí está la prueba. Bueno, vete a descansar un momento porque yo tengo aquí un anuncio muy importante que compartir con todos nuestros amigos. Se trata de lo siguiente. A ver amigos, para los que están acá en el área de Seattle, en el área de Tacoma y todo lo que hay en medio y un poquito a la redonda. En concreto, si están en Des Moines, si están en SeaTac, si están en Renton, si están en Kent, si están en Federal Way, y pues por supuesto todo lo que hay por acá, tome nota porque el 22 de septiembre, el viernes 22 de septiembre, de 7 a 9 de la noche, voy a estar impartiendo una clase en la parroquia de Santa Filomena de sacramentalidad litúrgica, aprendiendo a percibir y a comunicar la presencia de Cristo en la Santa Misa. Es un curso especial para ministros litúrgicos laicos. Si eres lector, si cantas en el coro, si eres el salmista, si eres ujier, o sea, los que designan los asientos y los que acomodan a que la gente se siente y los que reparten los boletines y los que hacen la colecta, si eres ujier, si eres sacristán, si eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, si eres el que coordina y da formación a los monaguillos, tienes que estar en esta clase. No es para monaguillos, es una clase solo para mayores de 14 años. En verdad, hay que saber comunicar la presencia de Cristo en la misa. Parte de la crisis que vivimos en Estados Unidos, de que la mitad de los católicos ya no cree que Cristo está en la Eucaristía, es porque no saben percibir su presencia en la misa. Y eso hay que saber comunicarlo. Y en gran medida ayudan a comunicarlo los ministros litúrgicos. No se diga el sacerdote, pero esta clase es más bien para ministros laicos. Aunque no le haría mal a los sacerdotes y a los diáconos también tomar esta clase, no les haría nada mal. Todo lo contrario, les sería de mucho provecho. Si queremos comunicar la presencia de Cristo, es una realidad que nadie da lo que no tiene. Entonces, hay que aprender a percibir la presencia de Cristo en cada parte de la misa. Y es de lo que se trata esta clase. En cada parte de la misa, cómo percibir la presencia, y si eres ministro litúrgico, cómo comunicarlo, en concreto con lo que te toca hacer. Y vas a ver que, como siempre, es una clase como siempre en las clases que doy de liturgia, es una clase de mucho desaprender lo mal aprendido y de mucho aprender lo que sí dice la iglesia acerca de cómo se celebra la Santa Misa. Entonces, por favor, no te la pierdas. Presentación única, viernes 22 de septiembre de 7 a 9, es solamente en vivo, no se va a transmitir por internet y tampoco se va a grabar. Así que por favor, acompáñanos en la parroquia de Santa Filomena. Ahora, si vives más al este, en el estado de Washington, o tal vez en Idaho ya, o tal vez abajo en Oregon,
y quieres acompañarnos, toma nota porque esto es un notición. Voy a viajar a Yakima y voy a estar allá el sábado 30 de septiembre para impartir una vez más, no en Yakima, pero una vez más, porque es una clase que he estado impartiendo ya en varias ocasiones, la masterclass, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. Esta sí es una clase súper detallada, en verdad, para que comprendas la misa como nunca te la habían explicado. Dura 5 horas. Comenzamos a las 10:30, terminamos a las 4:30, hay una hora de comida, se van a servir alimentos. Es también, atención, una clase solo para mayores de 14 años. Me dicen que no va a haber guardería y por la naturaleza de la clase somos muy estrictos en esto, así que ve viendo con qué amiga dejas a tus hijos, pero no te la pierdas. En verdad es una súper oportunidad. Pocas veces puedo viajar, esta vez voy a viajar, así que aprovéchalo. La Santa Misa, como nunca te la habían explicado, va a tener esta clase lugar en la Iglesia del Santo Redentor. Iglesia del Santo Redentor en Yakima, sábado 30 de septiembre de las 10:30 a las 4:30. En verdad, tampoco te la pierdas. Y ahí lo dice con todas sus letras. Desaprende lo mal aprendido, aprende lo que sí indica y enseña la Iglesia sobre Sagrada Liturgia para participar en la misa de forma consciente, de forma activa y en consecuencia de forma fructuosa, que realmente dé fruto cada participación en la misa. La verdad es que las personas que han tomado esta clase me lo dicen una y otra vez, ya no es lo mismo ir a misa, porque ahora sí entiendo, y ya no es lo mismo. Para nada vuelve a ser lo mismo. Así que por favor, no te la pierdas, corre la voz y allá nos vemos en la Iglesia del Santo Redentor en Yakima, repito, sábado 30 de septiembre de las 10:30 a las 4:30. Y por igual es una clase solo en vivo, no se puede transmitir en internet, no se puede grabar. Por la naturaleza de la clase, es una clase con mucho movimiento, me desplazo por toda la iglesia, es complicado. Entonces, la única forma de verla es en vivo. Si no puedes ir a acompañarnos a Yakima, pero te gustaría que la lleve a tu parroquia, por favor, visite el sitio semillasparalavida.org y ahí en la primera página hay un anuncio acerca de la masterclass. Entra a la página de la masterclass, ahí ves mucha información y si te interesa, desde esa página mándame un mensaje y te mando por correo electrónico el enlace a una página donde vienen todos los detalles para la logística, la planeación y todo eso. Hay fechas disponibles a partir de enero, el resto del año ya lo tengo lleno, pero habrá fechas disponibles a partir de enero y pues hay que hacerlo con anticipación. Si quieres que viaje, esto lo tenemos que cerrar entre 6 y 4 meses antes, en gran parte pues para abaratar la tarifa aérea, ¿verdad? Entonces, considéralo, a mí me dará mucho gusto, ojalá que lo podamos hacer. Y bien, que ya con esto, que a mí me emociona mucho compartir estos anuncios porque son clases que me apasiona dar, vamos pues a entrar en materia porque el tema realmente es muy importante para nuestra vida de fe, aprendiendo a discernir la voluntad de Dios. En esta segunda lectura que habíamos hecho, que habíamos escuchado en la Santa Misa este domingo, veíamos que Pablo concluía diciendo así: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Vamos a empezar a hacer aquí un ejercicio bíblico muy sabroso. Desde el punto de vista escriturístico, exegético, muy sabroso. Desde el punto de vista de nuestra fe, yo espero que este ejercicio te dé mucho fruto. De este versículo podemos ver cosas muy importantes. Lo primero, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios hay un requisito. Y ahí lo dice Pablo. Hay de hecho dos requisitos. Bueno, es que están como encadenados. No tomen como modelo este mundo. No tomen como modelo este mundo. ¿Quieren discernir cuál es la voluntad de Dios? No tomen como modelo a este mundo. No se trata de hacer lo que el mundo dice. Hoy tenía esa conversación con uno de mis hijos precisamente. No hagas lo que hace el mundo. Haz lo que está bien. Y lo que está bien es lo que corresponde a la voluntad de Dios. Sencillamente dice al principio que la voluntad de Dios es lo que es bueno. Es lo primero que dice acerca de la voluntad de Dios. Pero, a ver,
No nos adelantemos. Primer requisito, no tomar como modelo este mundo. No. Y menos a este mundo que nos toca vivir, ¿eh? Porque, vaya, y fíjate, le estaba escribiendo a los romanos que pues empezaron a decaer muy feo hasta que su imperio desapareció. Y la realidad es que nuestra sociedad contemporánea está por demás corrompida también y decadente. Corrompida y decadente. Y hay que decir las cosas como son. Vivimos en un mundo en el que la gente ha normalizado, por ejemplo, hablar con vulgaridad. Lo mismo ya hombres enfrente de mujeres que mismas mujeres entre ellas, y enfrente de hombres y enfrente de sus hijos. Un mundo en el que la vulgaridad igual se habla así en la televisión, en la radio, y así se meten a las salas de las casas donde lo sintonizan. Un mundo en el que se ha normalizado el consumo ya de drogas, hasta les dicen recreativas, donde igual los tatuajes han proliferado de una forma escandalosa. Digamos las cosas como son. Un cuerpo de un hijo de Dios que es un templo vivo del Espíritu Santo, grafiteado, cuando es un templo todavía más digno que una iglesia de piedra. ¿Te imaginas una iglesia grafiteada? Entonces, vivimos en un mundo en el que la gente incluso compra ropa rota para ponerse la ropa rota. De los valores fundamentales del ser humano, el bien, el amor, la verdad y la belleza, estamos haciendo un verdadero picadillo, estamos destrozando los valores fundamentales del ser humano, que son independientes a cualquier creencia religiosa. En toda cultura de todos los tiempos, el ser humano toma como valores lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que corresponde al amor y lo que corresponde a la belleza, de donde se desprende la estética, de donde se desprende la pulcritud, la virtud de la pulcritud. Te digo, cuando ya la gente deliberadamente compra ropa rota, es porque ha perdido la noción de la virtud de la pulcritud, porque ha perdido la noción de la estética, porque ha perdido la noción de la belleza. Entonces, estamos viviendo igual y podríamos seguirnos con todo lo que se quiere normalizar en cuestión de pareja, en cuestión de familia, en cuestión de respeto a la vida. Hay que hacer caso a esto. Si quieres discernir la voluntad de Dios, paso 1, no tomes como modelo a este mundo. No, este mundo que se ha olvidado de lo que es el bien, de lo que es el amor, de lo que es la verdad y de lo que es la belleza. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Paso 2. Para poder discernir la voluntad de Dios se requiere una renovación de mentalidad, es decir, se requiere cambiar la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar tiene una expresión en griego que tan importante es que la primera vez que Jesús abre la boca en el Evangelio, esa palabra la convierte incluso en un verbo en modo imperativo. Y la palabra es metania. Metania se escribe metanoia, pero se pronuncia metania porque se deletrea mi, epsilon, tau, alfa, ni, omicron, iota, alfa. Y el diptongo omicron, iota suena i. Entonces, aunque se escriba metanoia, se pronuncia metania. Y significa eso, cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. Y Jesús en el Evangelio según San Marcos, la primera vez que abre la boca es lo que dice en imperativo, metanoite. Metanoite, cambien su forma de pensar, que nosotros lo hemos traducido como conviértanse. Para el cristiano la conversión consiste en eso, en cambiar la forma de pensar. No pensar como piensa el mundo, querer pensar como piensa Dios. Si quiero discernir la voluntad de Dios, no tengo que pensar como piensa el mundo. Y si pienso como piensa el mundo, tengo que cambiar mi actitud. Metania. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Metania. Tengo que convertirme. Metania. ¿Hacia dónde? Hacia la voluntad de Dios. Transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Y aquí es donde Pablo nos da 3 aspectos de la voluntad de Dios. ¿Qué son estos? Lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En lo que es bueno. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En aquello que le agrada.
¿En qué consiste la voluntad de Dios? En aquello que es perfecto. Entonces, si queremos comprender en qué consiste la voluntad de Dios, según San Pablo y su teología tan desarrollada cuando le escribe a los romanos, necesitamos comprender de qué manera usa Pablo en sus cartas el concepto de la bondad, lo que es bueno, el concepto de lo que es agradable, el concepto de lo que es perfecto, de qué forma lo emplea en sus cartas. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es un ejercicio de hermenéutica, en el que vamos a tomar cada uno de estos conceptos y lo vamos a rastrear en las epístolas paulinas. Ese va a ser nuestro marco de referencia, el corpus paulino, incluyendo tanto las cartas auténticamente paulinas como las cartas probablemente paulinas. Ve el programa anterior para que entiendas cuáles son la diferencia y por qué. Pero es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Para poder ver en qué contexto se va usando las palabras y qué van significando. Y eso va a ser muy enriquecedor, porque al final vamos a tener una lista de criterios que cuando en la vida de repente tengamos que hacer una pausa forzada y preguntar, ¿y qué es lo que quiere Dios que haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Esa lista de criterios nos ayuden, aplicándolos a la situación concreta de nuestra vida, a discernir cuál es la voluntad de Dios. Vamos a darle. Para poder hacer un ejercicio bíblico más profundo, es necesario irnos al idioma en el que fue escrito un texto. En este caso, estas cartas de Pablo fueron escritas en griego. Discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y le agrada y es perfecto. En griego así lo escribe Pablo. Lo que es bueno, to agathon, y le agrada, que significa y, evareston, y es perfecto, que telion. Así que lo que tenemos que hacer es buscar en el corpus paulino todas las veces que aparece agatón, que aparece evareston y que aparece telion. Vamos a comenzar por la primera. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En lo que es bueno. To agatón. El sustantivo como tal es agatos. Y agatos significa bueno, pero agatos significa también excelente. Significa esas dos cosas, bueno, excelente. Esas dos palabras en griego son sinónimos y se dicen las dos agatos. Así que buscamos en el corpus paulino agatos. Es la palabra que más aparece de las otras, aparece 48 veces, de hecho, aparece 46, pero hay otra palabra que es bondad, que pues, aparece otras dos, serían 48 en total. Pero a veces aparece simplemente como sustantivo que no necesariamente nos ayuda en este ejercicio. Ya hice yo todo el ejercicio y discriminé lo que no nos sirve para realmente hacer el ejercicio de la voluntad de Dios. Me quedé con los que sí. Estos son, te los voy a mostrar. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: Él dará la vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. De lo primero que habla aquí Pablo cuando habla del bien en esta carta a los romanos es de que habrá una recompensa pero la palabra clave aquí es para los que sean constantes en la práctica del bien. No a veces sí, a veces no. No cuando estoy de buenas sí, cuando estoy de malas no. Es constante. Hacer la voluntad de Dios implica ser constante en la práctica del bien. Constante. Otra vez, no, a veces sí y a veces no. No cuando estoy de buenas sí y cuando estoy de malas no. Es siempre. Hacer la voluntad de Dios es ser constante en la práctica del bien. Y sumado a eso, buscando la gloria, el honor y la inmortalidad. La gloria de la salvación, por supuesto. El honor de poder entrar al cielo y ver a Cristo Jesús cara a cara. Y la inmortalidad de la vida eterna.
Hay opuestos a este bien. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes. Entonces, hacer el bien implica ser dócil, ser humilde, ser obediente, porque la rebeldía es entonces opuesta a lo bueno que es voluntad de Dios. Dios castigará con ira y con violencia a los que no se someten a la verdad. Entonces, no someterse a la verdad es lo opuesto a lo que es bueno, que es la voluntad de Dios. Por ende, la práctica del bien implica someterse a la verdad. Antes te decía de los valores que se están distorsionando, que se están erosionando, que están desapareciendo. El bien, el amor, la verdad y la belleza. Y uno de ellos es la verdad. Y otro es el bien, justamente. Son valores humanos universales, tanto el bien como la verdad. Y aquí están los dos, aparecen también aquí. Dios castigará con ira y violencia a los que se dejan arrastrar por la injusticia, es decir, a los que proceden de forma injusta. Entonces, proceder de forma injusta es opuesto a hacer el bien, que es voluntad de Dios. De manera que hacer el bien significa proceder con justicia. Entonces, el que no es rebelde, sino que es dócil y que es humilde y que es obediente a Dios. El que se somete a la verdad y el que procede con justicia, ese tendrá como recompensa, y lo hace de forma constante, ese tendrá como recompensa la vida eterna. Ojalá tengas un cuaderno para ir anotando todo esto, si no vas a tener que ver este programa no sé cuántas veces, porque mucho va a ir saliendo de esta reflexión. Vamos a ver otro pasaje de la misma carta a los Romanos, de hecho, porque te decía que la palabra acerca del bien, agatos, es la que más aparece comparada con las otras. Tengo aquí 48 contra muy poquitas que vas a ver en un momento. Y si mal no recuerdo, donde más veces aparece es precisamente en la epístola a los Romanos. Tendría que buscar, quizás en el corte comercial lo busque solo para validarte ese dato, pero creo que donde más aparece es justamente en la epístola a los Romanos. Aquí quise englobar en todo su contexto la referencia a la bondad, para poder entender de lo que está hablando Pablo. Sé que nada bueno hay en mí. A ver, entonces, según Pablo, la voluntad de Dios es hacer lo que es bueno. Pero Pablo dice, sé que nada bueno hay en mí. Vamos a leer todo lo que escribe Pablo al respecto. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Esta es una confesión verdaderamente escandalosa que está haciendo Pablo. Te decía, cuando escribe a los Romanos ya alcanzó su cúspide como apóstol, como catequista y como teólogo. Y con todo eso se reconoce como alguien pecador, que para colmo es consciente de su pecado, porque es consciente de que él queriendo hacer el bien, acaba haciendo, por el contrario, aquello que aborrece. Por eso dice, estoy vendido como esclavo del pecado, porque quiero hacer el bien y no quiero hacer el mal, y acabo haciendo el mal. Acabo haciendo no lo que quiero, que es el bien, sino lo que aborrezco, que es el pecado. Pero resulta que la voluntad de Dios es aquello que es bueno.
Y si somos honestos, estas palabras de Pablo nos las podemos aplicar a nosotros mismos y nos vienen a la medida, señal de que hacer la voluntad de Dios requiere gran esfuerzo humano, sí, pero porque somos carnales como Pablo y porque en consecuencia somos esclavos del pecado como Pablo, y por ello es que no hacemos lo que queremos, sino lo que aborrecemos, es que entonces para hacer la voluntad de Dios necesitamos del auxilio divino porque nosotros solos no vamos a poder. Solos no podemos porque somos esclavos del pecado. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Y eso explica por qué cuando Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro, una de las 7 peticiones que incluyó es precisamente esa. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Ayúdame a conocerla. Ayúdame a que se haga. Y ayúdame a aceptarla. Solo no puedo. Necesito de tu gracia. Quiero saber qué quiere Dios. Quiero saber cuál es la voluntad en mi vida. Hay que pedírselo y hay que pedirle que nos diga cuál es su voluntad. Hay que pedirle que nos ayude a aceptarla y hay que pedirle que nos ayude a vivirla. Porque solos no podemos porque somos esclavos del pecado. La palabra es una espada de 2 filos. Aquí nos hiere con esta gran verdad. Nos está diciendo nuestra verdad absoluta y plena. Aquí la espada nos está hiriendo. Pero es una espada de 2 filos. También van a venir palabras de dulzura. Van a ver. En la carta a los Romanos, otra vez, capítulo 12. Versículos 9 al 10, es un poquito más adelante de esa perícopa que escuchamos en la Santa Misa justamente, porque eso era, apenas era el versículo 2. Era muy cortita, en la misa nada más leímos 2 versículos del capítulo 12. Más adelantito, en los versículos 9 y 10 aparece esto. Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Aquí hay claves para entender el bien. 1, hay que apasionarnos por hacer el bien. Cuando yo te digo apasionate por nuestra fe, esa pasión por nuestra fe implica por fuerza apasionarnos por hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que implica apasionarnos por hacer el bien. Con pasión. O sea, hay que hacer el bien con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es hacer con pasión las cosas. Con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Amen con sinceridad. Con sinceridad, amen con sinceridad. No dice quieran mucho, dice amen con sinceridad. Sin interés, porque si no, no es amor. Ámense cordialmente, con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Es decir, poniendo a los demás por encima de nosotros, para desde ahí amarlos. Para desde ahí amarlos. Y eso tiene que ver justamente con esa pasión por el bien. ¿Por qué? Porque si te pongo por encima, me convierto en tu sirviente. Y hacer el bien significa, o se traduce, en servirte. Y te sirvo yo porque estoy abajo de ti. Que fue lo que hizo Jesús mismo cuando enseñó la enseñanza máxima del servicio más extremo. En la última cena, cuando se pone de rodillas, asumiendo la condición del esclavo de más bajo rango de una casa para lavarle los pies a los invitados al banquete. Se puso por debajo, por eso se puso de rodillas. Entonces, si el mismo Jesús nos enseña
¿verdad? Lo que ustedes han visto, háganlo ustedes. Lo que me han visto hacer, háganlo ustedes. Sírvanse así, al extremo. Entonces, pónganse por debajo de los demás. Ámenlos entonces con sinceridad y apasionados por el bien, sírvanlos. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En hacer el bien. Hacer el bien significa servir. Y para servir me tengo que poner debajo de los demás. O no tanto, fíjate que no. No tengo que ponerme debajo de ellos. Tengo que poner a los demás más arriba que yo, que es diferente. Porque también yo tengo una dignidad que no debo perder. Simplemente le estoy dando más dignidad a los otros para poder servirlos. Después, en el mismo capítulo 12, dice Pablo, esta exhortación es bonita, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, esta es una de las frases célebres de Pablo, vence al mal con el bien, vence al mal haciendo el bien. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En lo que es bueno. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En que venzamos al mal haciendo el bien. No desquitándonos por ganas que nos den. Porque sí, cuando alguien nos la hace, la reacción es querer que nos las pague, todas juntas, por supuesto. Pero dice aquí, no te dejes vencer por el mal, contente, cuenta hasta 10 y no se la regreses. No, ¿quieres en verdad hacer la voluntad de Dios? Entonces, cuenta hasta 10, te calmas y vences al mal haciendo el bien. Es la voluntad de Dios. Dios mío, es que este que me hizo y todo esto, ¿qué es lo que quieres que haga en la vida? Ahí está. Dios quiere que venzas al mal haciendo el bien. Otra vez, la palabra de los filos. Esto puede incomodar a muchos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Con lo que me hizo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Vence al mal haciendo el bien. Pues no es fácil. Por eso otra vez, pues es que, pues sí, que fácil se dice, pero a la hora de la hora no puedo. Pues entonces pídele a Dios que se haga su voluntad en tu vida, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso te abarca. Porque no puedes solo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, el que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente. Aquí se traduce en español como honestamente, pero igual la palabra que aparece es la misma agatos, entonces es hacer el bien. Realmente diría, literalmente diría, el que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar haciendo el bien con sus manos. Lo tradujeron como honestamente, al menos en la Biblia que tomé, pero literalmente diría, y que se ponga a trabajar haciendo el bien con sus manos para poder ayudar al que está necesitado. Bueno, obviamente, ayudar al que está necesitado es la voluntad de Dios. ¿En qué consiste hacer el bien? En ayudar al que está necesitado. Lo opuesto, en este caso, un opuesto que se plantea aquí, pues es robar, ¿verdad? Pero también cuidado. Que deje de robar y se ponga a trabajar haciendo el bien. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Esto es tan importante. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En trabajar haciendo el bien. Aquí lo traducen como honestamente, pero es trabajar haciendo el bien con sus manos. Y que deje de robar. Porque hay muchos que trabajando roban. Y no porque, bueno, sí los hay, ¿no? Los que se roban ahí el dinero de la caja registradora, o los que cometen un fraudecillo por aquí, o los que se van de viaje y reportan más viáticos de los que usaron, ¿verdad? O los que toman los recursos materiales de la empresa para sus fines personales. Sí, hay el que roba dinero y hay el que roba, al fin que ellos tienen mucho y como siempre está el síndrome de que siempre sentimos que nos pagan menos de lo que valemos, entonces muchos tienden a querer cobrárselo con esos microhurtos, ¿verdad? Pues ahora reporto más viáticos y que me los paguen y ahora
que mi hijo necesita un cuaderno, voy y lo tomo de la papelería de la oficina y me lo llevo en lugar de comprarle uno, ¿verdad? O sea, hay muchas formas ahí, o evadiendo impuestos, ¿verdad? Hay manera de trabajar no haciendo el bien, sino robando. Pero también está el que le roba a su patrón porque no hace lo que se le paga, porque aquello para lo que se le paga lo hace mal, o lo hace incompleto, o se hace el tonto y no trabaja, y hace como que trabaja. Pues sí, si tú haces como que me pagas, entonces yo hago como que trabajo. Son maneras de robar, trabajando. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? En nada de eso. La voluntad de Dios consiste en trabajar haciendo el bien, en trabajar de forma honesta con tus manos. Y también en ayudar al que está necesitado. Otra vez en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 18 y 19. El que sirve a Cristo de esta... Ah, no, estamos aquí ya hablando de otro tema. Sí, este es otro tema. Eso es todo lo relativo al bien. Es todo lo relativo al bien. Lo siguiente que dice Pablo de la voluntad de Dios es esto. Es voluntad de Dios lo que le agrada, lo que le es agradable, lo que le es grato. To evareston. Evareston. La palabra evarestos significa agradable. Otra vez, el mismo ejercicio. Vamos a buscar en las cartas paulinas la palabra evarestos, a ver qué significa. Y aquí está una. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 18 y 19. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A ver, entonces, primera idea, ¿qué es agradable a Dios? Servir a Cristo. Y aquí nos dice cómo, concretamente, contribuyendo a la paz y contribuyendo a la mutua edificación. Contribuyendo a la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dijo Jesús en su sermón del monte, en el Evangelio según San Mateo. Entonces, hacer la voluntad de Dios significa trabajar por la paz, porque eso le es agradable a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero también buscar la mutua edificación, ayudarnos a crecer unos a otros, ayudarnos a crecer unos a otros. Eso le es agradable a Dios, que nos ayudemos a crecer unos a otros. No solo crecer uno, sino ayudar a que los demás también crezcan, ayudar a que los demás también crezcan. Lo que implica a veces poner ejemplo, si estás en un papel que implica autoridad, pues poniendo ejemplo. De entrada, un papá con sus hijos le tiene que poner ejemplo para edificarlos, no para mal educarlos, sino para edificarlos. Le tiene que poner ejemplo con su vida. Eso es agradable a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios para un papá, ¿verdad? Ayudar a la edificación de sus hijos. No solo con su ejemplo, también con sus consejos, también con sus amonestaciones, también fijando límites, pero también permitiendo con amor. Todo depende de la circunstancia. Entonces, todo eso que edifica a un hijo es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Que a veces es el conflicto del papá. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué le digo? ¿Le doy el permiso o no le doy el permiso? ¿Lo que te está pidiendo lo va a edificar o lo pone en riesgo? Ahí está. Si, si lo va a edificar, pues entonces eso es lo que es agradable a Dios. Entonces eso es lo que es la voluntad de Dios.
Si es lo contrario, pues entonces eso no le es agradable a Dios, entonces eso no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y podemos esto extrapolarlo a los maestros con sus alumnos, pero también a los jefes con sus subalternos, ¿verdad? Eh, a los superiores con los miembros de sus congregaciones, de sus órdenes religiosas. En todos los ámbitos, el obispo con sus sacerdotes de su diócesis, ¿verdad? Ayudar a edificar y contribuir a la paz. Eso es agradable a Dios, eso es la voluntad de Dios. Si en este momento abro la boca y provoco aquí un San Quintín, y voy a poner a todos contra todos, por decir la verdad, pues entonces si va a acabarse la paz porque vas a abrir la boca, eso no les es agradable a Dios, entonces mejor quédate callado, ¿verdad? Ahora, es que si me quedo callado no voy a edificar, pues entonces abre la boca y dilo, aunque incomode. Todo depende, pero obviamente acordándonos que tenemos que orar con bondad. Entonces, abre la boca, pero sin el afán de lastimar. Porque hay quien dice las cosas según él para edificar, pero con una puntería de apache que sabe dónde pegar con la flecha para que duela. Para que duela. No, tampoco se trata de lastimar. Se trata de edificar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo. Aquí están hablando de que realmente debemos preferir lo que está escribiendo el autor de la segunda carta a los Corintios. Aquí no digo Pablo, aquí digo el autor de la segunda carta a los Corintios. Ve el programa anterior del Club de los Dos para que entiendas por qué. Eh, no, en este caso sí me confundí con los tesalonicenses. Aquí sí es Pablo, perdón. Pablo, cuando le escribe, sí, porque esta es una carta auténticamente paulina, la segunda a los Corintios. Que de hecho es la tercera, ¿te acuerdas lo que te conté? Que la primera carta a los Corintios es de hecho la segunda, y la segunda es de hecho la tercera, porque la primera está perdida. Ve el Club de los Búhos de la vez pasada y vas a ver por qué. Entonces, cuando Pablo escribe la tercera vez a los Corintios aquí, en este fragmento de la epístola, está escribiendo de que realmente debemos preferir morir, porque realmente si morimos, pues ya vamos a estar con Cristo para siempre, entonces, y cara a cara, entonces, es de lo que está hablando aquí. Pero su conclusión es, ya sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo. Entonces, si lo que es la voluntad de Dios es lo que le es agradable, ¿qué podemos inferir de aquí? Que que si nuestro único deseo es agradarlo, nuestro único deseo debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer lo que le agrada es hacer su voluntad. Entonces, si nuestro único deseo es agradar a Dios, nuestro único deseo debe ser hacer la voluntad de Dios. Importantísima esa idea. Nuestro único deseo es agradar a Dios. Vivos o muertos, nuestro único deseo es agradar a Dios. Nuestro único deseo es hacer la voluntad de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 9 al 11. El fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Sepan discernir lo que agrada al Señor, sepan discernir su voluntad y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Pues sí, todo lo que sea pecaminoso, no participemos de ello. ¿Por qué no? Pues porque estamos discerniendo lo que agrada a Dios, lo que es su voluntad. Entonces no participemos de las obras pecaminosas de las tinieblas. Al contrario, pongámoslas en evidencia. Entonces,
¿En qué consiste también la voluntad de Dios? En poner en evidencia las obras estériles de las tinieblas, en poner en evidencia el mal, en denunciar el mal, en denunciar el pecado. Y tiene todo el sentido del mundo porque cuando somos bautizados, somos ungidos como sacerdotes, como reyes y como profetas. Y los profetas de Dios tienen dos funciones, dos tareas. El ministerio profético consiste en anunciar a Dios y su reino, y por otro lado, en denunciar el pecado. Entonces es voluntad de Dios poner en evidencia las obras estériles de las tinieblas. Es voluntad de Dios denunciar el pecado. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado o hablo? Es voluntad de Dios denunciar el pecado. Y si además con eso vas a edificar, ¿te acuerdas? Busquemos lo que contribuye a la mutua edificación. Oye, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Si por denunciar el pecado vas a edificar, ay Dios mío, es que ¿qué hago? Es que está haciendo esto y le está haciendo daño, pero abro la boca o no la abro, ¿qué hago? Dime cuál es tu voluntad. Tu voluntad es uno, la voluntad de Dios, aquí está, uno, es que se denuncie, que se pongan en evidencia las obras de las tinieblas. Y dos, que trabajemos en la mutua edificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que le diga, ahí está, ¿ves? ¿Ves cómo esto nos ayuda realmente? Ve cómo, ve cómo hacer un ejercicio de profundización en la escritura nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios y en consecuencia nos ayuda a comprender mejor, en este caso, su voluntad, ¿ves? Es realmente, fíjate que esto es maravilloso porque en la Iglesia Católica tenemos métodos muy elaborados, comprobados incluso, para interpretar la palabra de Dios. No es, por eso algo que es muy riesgoso es en esos círculos bíblicos donde leen un pasajito y después de que lo leen, cada uno tiene que ir diciendo, para mí esto significa que, a mí me quiere decir que, y en eso, pues es lo que a cada quien se le ocurra y eso es súper riesgoso. Así no es como se interpreta la escritura. Hay que seguir métodos formales. Y ve en este caso que estamos haciendo esta hermenéutica de palabras muy concretas. Y fíjate que por eso me fui al griego. Me fui al griego para buscar exactamente las palabras, porque gracias a eso es que encontramos cosas como lo que te enseñaba acá, ¿no? Que en español está como honestamente, pero en griego está como hacer el bien. Entonces, si hubiera yo buscado en español, no hubiera dado con este versículo, pero por buscar en griego di con el versículo. Entonces, cuando seguimos un método formal de análisis bíblico, ve toda la riqueza que estamos encontrando, que no es lo mismo que así nada más lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me hace sentir, ¿verdad? Los que toman la Biblia como ruleta, ¿no? Que pues a ver, le abren ahí el versículo que caiga. A ver qué me quiere decir Dios hoy. Pues aquí le abro y no, pues el versículo. Así no es, así no es. No son galletitas de la fortuna de los restaurantes chinos para que veas qué versículo te va a salir en el día. Ve la diferencia que hace, ¿verdad? Estoy haciendo este paréntesis para subrayar la importancia de estudiar la escritura de una manera correcta, de una manera formal y no nada más así. Bueno, continuemos. De la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto es agradable al Señor. Ay, si nuestros hijos se acordaran de esto. Pero también si todavía tienes papás, no lo eches en saco roto, porque si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que hacer lo que es agradable a Dios. Y una de las cosas que le agradan a Dios es que los hijos obedezcan siempre a sus padres. Aquí está.
Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto es palabra de Dios. Digo, porque esto es palabra de Dios. Pues sí, porque es palabra de Dios. Porque esto es agradable al Señor. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto es agradable al Señor. Y esto es palabra de Dios, ¿no? Y dice, obedezcan siempre. Antes de pasar al último ejercicio, que también es breve, son poquitos versículos, acerca de la perfección, telios, hagamos una pausa y continuamos en un momentito. Se va a poner bueno. A fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org /todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo están, amigos? Pues continuamos con nuestro programa El Club de los Búhos y ahora es el búho sabio el que está aquí con nosotros. Acuérdense ustedes que desde la semana pasada tenemos también al búho sabio que se suma a nuestro Club de los Búhos y que aparece aquí en el segundo segmento para saludar a nuestros amigos que se han ido sumando a este programa y a esta conversación. Saludos, Mauricio, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, aprendo mucho de tus charlas. ¿Qué tan conveniente o es correcto que algunos se inclinan cuando pasa la cruz en la procesión al comienzo de la misa? Bueno, pues el tema es completamente otro, mi querido Ángel. ¿Qué tan conveniente es que algunos se inclinan cuando pasa la cruz? Realmente cuando está comenzando la misa y es la procesión de entrada, nuestra mirada tiene que estar fija en el altar, no en la procesión. Realmente nuestra mirada debe estar en el altar, no en la procesión. ¿Por qué en el altar? Porque hay que recordar que el altar está consagrado, está ungido con el crisma por el obispo, y por esa razón es un símbolo de Cristo. Entonces, nuestra mirada está en el altar, y en todo caso en la misa, a lo que le hacemos la inclinación, y debe ser una inclinación profunda, es al altar, no a la cruz alta, que también le llaman cruz procesional. A lo que le hacemos la inclinación profunda es al altar. No le hacemos una genuflexión al altar porque es solamente un símbolo. Ya te caíste, búho sabio, ¿qué te pasa? Levántate. ¿Te quedaste dormido o qué? No, ya se despertó aquí el búho sabio. Es que no está acostumbrado a nuestro programa, pero como búho sabio, no hagas esos ridículos cayéndote de mi hombro. Entonces, te decía Ángel, realmente la inclinación se hace al altar. Y decía, no le hacemos una genuflexión al altar porque solamente es un símbolo de Cristo. Únicamente le hacemos la genuflexión al sagrario cuando contiene el Santísimo, pues porque sí es Cristo, ¿verdad? Pero otra vez, en la procesión de entrada, la mirada en el altar, que es el símbolo de Cristo,
y la inclinación al altar, no a la cruz procesional. Al búho sabio que se va. Bien, pues vamos a continuar con este ejercicio que estamos haciendo, que realmente debe estarte resultando muy útil. Yo confío en que te está resultando muy útil. Y vamos a continuar con el siguiente aspecto de la voluntad de Dios, que es aquello que es perfecto. Sabes que la palabra telios es muy interesante en griego, porque aunque nosotros la traducimos como perfecto, en realidad en griego lo que significa es completo, lo que está bien maduro. Es decir, que para que algo sea perfecto según el concepto griego de perfección, no es algo que es perfecto espontáneamente, solamente Dios es perfecto desde siempre y hasta siempre. Pero en el concepto griego, la perfección es algo que se alcanza, y es algo que se alcanza cuando se llega a la plenitud de la madurez, que es cuando algo está verdaderamente completo. Es a lo que se refiere la perfección. Entonces, hablar de perfección en estas cartas implica un proceso de llegar a lo máximo. Es a lo que se refiere. Vamos a ver los versículos de las cartas paulinas que hablan acerca de esta perfección, que es la voluntad de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13, así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Y fíjate cómo estos versículos dejan ver exactamente lo que te acabo de explicar de aquello en lo que consiste la perfección en griego. Es alcanzar la plenitud de la madurez. Entonces, aquí es lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, hasta que lleguemos, ¿eh? Es un proceso, es un llegar hasta que lleguemos a ese estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Entonces, si ser perfecto implica llegar a la plenitud de la madurez, para el Hijo de Dios, la perfección radica en alcanzar la madurez en la plenitud de Cristo, como dice aquí Pablo a los Efesios. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que alcancemos esa madurez. Por eso, cuando escribe a los tesalonicenses, Pablo dirá que la voluntad de Dios consiste en que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad es precisamente lo que va ayudándonos a madurar hasta alcanzar esa plenitud de la madurez en Cristo y en consecuencia alcanzar esa perfección, que es voluntad de Dios. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar, y fíjate, la traducción dice: así debemos pensar los que somos maduros, y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. Que otra vez, gracias a que lo usé buscando el término en griego, di con este versículo. Porque si hubiera buscado en español, no hubiera dado con él, porque en este versículo aparece maduros y no perfectos. Pero otra vez es que en griego telios significa tanto perfecto como maduro, ¿te das cuenta? Entonces, así debemos pensar los que somos maduros. Es decir, así debemos pensar los que somos perfectos. Es decir, así debemos pensar los que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Aquí Pablo se está comparando con los atletas. Entonces, por eso habla de lanzarse adelante corriendo hacia una meta. Y si esto me suena más a una carta de los Corintios, precisamente porque es donde les habla de los atletas, porque allá en Corinto se celebraban unas competencias
prácticamente idénticas a los Juegos Olímpicos, era el mismo programa, incluso deportivo, nada más que ahí en lugar de coronarlos con laurel, los coronaban con apio y perejil, les dan una corona de apio y perejil. Se llamaban Juegos Sístmicos y eran unas competencias deportivas que se hacían en Corinto. Otra vez, lo que nos importa aquí es la idea en este momento. Entonces, ¿cómo pensamos los perfectos? ¿Cómo pensamos los maduros? ¿Cómo pensamos los que queremos hacer la voluntad de Dios? Así, corriendo, no caminando, no, es con prisa, es corriendo, es como el atleta que quiere ganar la carrera y que va con todo el ímpetu, justamente corriendo en dirección a la meta. ¿Para qué va corriendo con ímpetu? Para alcanzar el premio. Entonces, así es como debemos de pensar los maduros, así es como debemos pensar los perfectos, así es como debemos pensar los que hacemos la voluntad de Dios, en correr hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es Cristo Jesús. La meta es el cielo, correr con ímpetu, con todo el ímpetu, como para ganarme ese premio, como el atleta que corre con todo para llevarse, en este caso, la corona de apio y de laurel. No, pero en la actualidad, el que corre con todo para llevarse la medalla de oro. Así, con esa actitud, debemos pensar los hijos de Dios. Que otra vez, eso implica por fuerza vivir nuestra fe con pasión, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Ya casi terminamos. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28, nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Repitamos, nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su perfección en Cristo. Repitamos, nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres, instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos hagan la voluntad de Dios. Entonces, para poder alcanzar la madurez, para poder alcanzar la perfección, para poder hacer la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Instruirnos en la verdadera sabiduría. Instruirnos en la verdadera sabiduría. Y esto por fuerza, esta idea por fuerza que nos remite a lo que escribía Pablo a los romanos, que escuchamos en la misa. No tomen como modelo este mundo. No tomen como modelo a este mundo. Más bien instrúyanse en la verdadera sabiduría, y la verdadera sabiduría solo proviene de Dios. Entonces, para poder alcanzar la perfección, para poder alcanzar la madurez plena en Cristo, tenemos que instruirnos en la verdadera sabiduría, no en el pensar del mundo, sino en la verdadera sabiduría. Por último, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12, no, esta tampoco es de los, yo creo que por las prisas aquí ya tampoco puse esto bien, porque esto más bien era para Timoteo, o para quién era, a ver, déjenme ver rápido. Ah, no, sí, es de los Colosenses, está bien. También los saluda Epafras, pues sí, a los Colosenses. También los saluda Epafras, su compatriota, este servidor de Cristo Jesús, que ora incansablemente por ustedes para que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Ahí está otra vez, ¿no? Esto hace eco a lo que le había dicho Pablo a los romanos, o a lo que le dirá después, mejor dicho, a los romanos. La relación entre perfección y voluntad de Dios. Que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Ahí están otra vez de la mano estos conceptos. Y lo que nos llama aquí la atención es la firmeza, el mantenerse firmes, la constancia, esa constancia, ya habíamos leído el siempre hacer el bien, esa constancia. Aquí también aparece que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Esta perfección, decíamos, que es un alcanzar la madurez total. Es un proceso que va hacia allá. Regresándonos a este versículo, muy importante para nuestra reflexión final.
Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud en Cristo. Hagan el bien con pasión. Corran como el atleta que quiere ganar la carrera llegando primero a la meta. Un estado de perfección que se alcanza en un proceso. Es la consecuencia de un proceso que se vive como, de un proceso que se vive con pasión. En una ocasión escuché a un hermano santo decir: si hoy escuchas la llamada del Espíritu, abre tu corazón y sé santo con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si no pudieras ser santo porque te parece una meta inalcanzable, entonces al menos esfuérzate por ser perfecto. Pero sé perfecto con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si no puedes ser perfecto porque cometes muchos errores, porque son muchos tus defectos, entonces por lo menos sé bueno. Pero sé bueno con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Si tampoco puedes ser bueno, entonces por lo menos sé comprensivo. Ser comprensivo es grato a los ojos de Dios. Mas sé comprensivo con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Y así tampoco puedes ser comprensivo. Entonces, abandónate a las manos de tu Padre. Padre que lo mismo hace caer sus lluvias sobre buenos que sobre malos, que da de comer a santos y a pecadores. Abandónate en las manos de tu Padre, pero abandónate con todo tu corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. En las manos amorosas de tu Padre, poco a poco comenzarás a ser comprensivo. Siendo comprensivo, comprenderás en qué consiste ser bueno. Siendo bueno, podrás llegar a ser perfecto. Y siendo perfecto, suspirarás por ser santo. Con todo tu corazón, con toda el alma, con toda. Te agradezco infinitamente tu tiempo y tu compañía en esta noche aquí en el Club de los Búhos, y confío en que todo lo que hemos reflexionado te ayude en verdad a discernir la voluntad de Dios en tu vida. Antes de despedirme, les pido un gran favor a cada uno de ustedes. Mañana, miércoles, o de hecho ya hoy miércoles por la mañana, mi esposa Lulú va a ser sometida a una cirugía y después va a estar incapacitada por lo menos 6 días, si no es que más. Y ese tiempo voy a estar dedicado a cuidarla de tiempo completo. Entonces el favor que quiero pedirles es que mañana por la mañana tengan a Lulú en sus oraciones para que la operación sea exitosa, para que tenga una recuperación favorable y pueda volver a sus actividades
muy pronto. Se los agradeceré de corazón. Bien, amigos, con esto me despido de ustedes. Recuerden que podemos platicar todos los días a través del programa Semillas para la Vida, y el fin de semana no se pierdan Pasión por el Evangelio, donde analizaremos el Evangelio que escucharemos en la misa este domingo con profundidad. Que pasen buena noche y que Dios los bendiga a todos siempre. Apasionate por nuestra fe. ...666... El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. Viendo Pasión por el Evangelio es descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.